Ok, buen día. Entonces vamos a realizar un ejercicio relacionado con vectores, que en lo particular me gusta mucho porque se ejemplifican bastantes conceptos que están relacionados con los vectores. Y la característica más importante en los vectores que es que es una nueva especie de número. No son, no son objetos con los que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. En particular, a trabajar con respecto a operarlos, a realizar sumas, restas, multiplicaciones. Ya no se digan multiplicaciones y divisiones también no están, no son las mismas. En, Como les digo, este ejemplo me gusta bastante porque aquí tenemos tres vectores, A, B y C. Si analizan bien, este esquema que está representado aquí es la suma de vectores, en, en donde el vector A, este, se ponen en esta configuración, inicio con final. Si están acomodados de esta manera como están el A y el B y se dibuja un vector desde el final de B al inicio de A, este vector, este vector C representa la suma. Y como pueden ver aquí, la suma, esta suma pues no es lo que vale A más lo que vale B. Esta suma es diferente a lo que en realidad mide C. La magnitud de A, que se representa con, estos, con estas líneas verticales, pues es 4. La magnitud de B es 3. Y eso, pues, obviamente, no es igual a la magnitud de 5, porque esto de acá en los números que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, o con los que nos encontramos en la calle siempre, pues es una suma que nos resulta en 7. Sin embargo, pues la magnitud total de C, pues no es 7, sino que es 5. Entonces como les digo, es un ejemplo que me gusta mostrarlo porque los vectores son una nueva especie de objetos matemáticos con los cuales debemos ahora de aprender nuevas operaciones. Y, eh, y en particular, pues tienen que ver con, o el ejemplo que vamos a ver ahorita es el producto escalar. Entonces esto quedó así como nada más una curiosidad, un dato que sumar vectores no es lo mismo que sumar, o las operaciones que nosotros estamos acostumbrados a realizar de suma, pues no se aplica a este número, a estos, a los vectores. Ok. Entonces, ¿qué otra característica tiene este ejemplo? Bueno, pues cómo se obtiene este resultado de 5, pues se va a obtener a partir del teorema de Pitágoras, que nos dice que la suma de los catetos este, de ese triángulo rectángulo, pues efectivamente la, me va a dar el, la hipotenusa. Entonces, también como dato curioso,
La suma de vectores se podría definir con esta suma, con este símbolo de suma, y en el cual esto por definición pues va a ser la magnitud al cuadrado más la magnitud del otro vector al cuadrado. De esta manera se definiría la suma en vectores, que es muy diferente a nuestra suma tradicional, que A más B pues la representamos de esta forma. Con vectores pues se tiene que agregar todas estas correcciones, una especie de correcciones. Bueno, esto otra vez quedó para como dato curioso. Ahora sí, vamos a este ejercicio, pues nos pide calcular de, de esta disposición de suma de tres vectores, nos pide calcular estos tres productos cruz. Y como en teoría únicamente contamos con la magnitud de los vectores, vamos a utilizar esta forma, esta definición del producto cruz. En esencia podemos expresar A, B y C en términos de los vectores unitarios. Por ejemplo, si recuerden que para trabajar con vectores, aunque se puedan dibujar en cualquier parte del plano, siempre es importante referenciarlos con respecto a algún sistema de referencia. Voy a ponerlo en negro mejor. Aquí está mi origen. Por ejemplo, el vector A son 4 unidades. Yo lo puedo poner aquí y hasta 4 unidades. Por lo tanto, mi vector A lo puedo representar como 4 unidades en I más 0 en J. El vector B yo lo puedo representar como 1, 2, 3. B son 0 unidades en I más 3 en J. De eso no tengo problemas. Con el que voy a tener problemas es con el vector C. Sí podría saber hasta dónde no, pues sí sé. Son 4 unidades para acá en este sentido. 1, 2, 3, 4 y 3 unidades para abajo. Algo así sería mi vector C. Y en este sistema de referencias ordenado de esta manera, C sería menos 4 unidades en I, menos 3 unidades en J. Pero aquí como que estaríamos trabajando de más, pero bueno, lo vamos a utilizar en un momento. Ahorita la idea es trabajar con esta definición para ver también algunas propiedades de estas funciones trigonométricas. Ok, entonces vamos a calcular primero la primera operación que nos piden, que es A cruz B. Por definición, entonces esto va a ser magnitud de A minúscula, magnitud de B minúscula, por el seno del ángulo entre ellos, y esto va a estar dado en una dirección perpendicular al plano de A y B. Ok, entonces primero lo interesante de este ejercicio también es pues ver dónde está el ángulo. Entonces otra vez
Tenemos nuestro sistema de referencia y vamos a acomodar, o bueno, de aquí vamos a tomar este esquema, y entonces recuerden que el ángulo θ tiene que ver con el ángulo menor entre los vectores. En este caso es entre el vector A y el vector B. Por lo tanto, θ es este ángulo de aquí, que va a tener un valor de pi medios, o esto también es equivalente a 90 grados, porque está sobre los ejes, sobre el eje Y y sobre el eje J, que son ortogonales. Por lo tanto, el vector o la solución de A, la solución del primer problema es la magnitud de A. La magnitud de A son 4. La magnitud de B es 3. Y seno de pi medios. Y por un vector perpendicular al plano formado por A y por B. Por la convención de la mano derecha, recuerden que vamos a poner el costado de la mano de donde se encuentra el dedo meñique sobre el vector A, y vamos a cerrar hacia el vector B en la dirección del ángulo menor. En este caso, la convención de la mano derecha nos va a dar si ustedes apoyan su mano contra el monitor, contra la pantalla, van a ver que el vector resultante va a ser un vector que apunta hacia ustedes. El dedo pulgar apunta hacia ustedes y esa es la dirección de K. Aquí vamos a ver unas propiedades si no sabemos cuánto es seno de pi medios. Bueno, vamos a realizar una pequeña figura. Sí, aquí tenemos nuestro ángulo θ. Aquí dibujamos pi medios y otros dos. Dibujamos pi. De igual manera hacia los negativos. Menos pi. La función seno es una función asimétrica. Inicia como si fuera una línea, la identidad, y las funciones trigonométricas están acotadas entre -1 y 1, y la función seno inicia como una función identidad, o sea, tiene esta dirección. En pi medios vale 1, en menos pi medios vale -1, y en pi vale 0 y en menos pi vale 0. Y es una función que tiene, como les digo, tiene más o menos, inicia de esta forma y empieza a oscilar entre estos valores. Esta es la función seno de θ. Por lo general, los ángulos de los triángulos rectángulos son menores que la suma son 180 grados, entonces la suma de estos ángulos interiores
suman 90, este suma 90, entonces estos dos son menores de 90, por lo tanto el rango de la, de la función seno en esta, o al menos entre 0 y pi, entre 0 y 180 siempre es positivo, y en particular para el producto cruz, recuerden que la dirección la va a dar el vector el vector unitario. Esto de aquí, todo esto es positivo. Lo que va a dar la propiedad de no conmutatividad, que es B cruz A, lo va a dar el vector unitario. De una vez voy a escribir voy a tratar de dibujar la función coseno. Entonces la función seno es una función impar. Si acá es positivo, acá es negativo. La función coseno es una función par. En este caso, coseno en 0 vale 1. En pi medios vale 0. Como es función par, también lo que vale en pi medios vale menos pi medios. Y igual es una función oscilatoria que tiene este comportamiento. Y así hasta menos 1 en pi y también menos 1 en menos pi. Y esta función pues tiene sus partes positivas y negativas entre 0 y pi. Ok, entonces esto salió para ver cuál era el resultado de esto de aquí. Entonces el seno en pi medios pues vale 1 y por lo tanto el vector resultante de A cruz B pues va a ser 12, va a tener una magnitud de 12 unidades en la dirección K. Es decir, va a ser un vector perpendicular a este plano, al plano formado por IJ, es decir, un vector apuntando hacia ustedes con una magnitud de 12 unidades. Vamos a calcular el segundo vector, que es A cruz C, el segundo ejercicio, A cruz C. Otra vez, partimos de este esquema que tenemos aquí. Ahora, bueno, lo voy a escribir acá para no amontonar tanto. Entonces tenemos nuestro vector A. Estos eran minúsculas. A minúscula y B minúscula. Y el vector C que apunta hacia acá. Entonces aquí lo interesante es cuál es el ángulo más pequeño. Si es este de acá o este de aquí. Pues también aquí por nuestro esquema, pues nuestro ángulo más pequeño sería este de aquí, coseno de teta. ¿Cuánto mide ese ángulo? Ahorita lo vamos a estimar. Entonces, para estimar ese ángulo, lo que nosotros sabemos es de que entre estos cuadrantes nos separan los ángulos y en particular, bueno, este es el rayo del vector C. ¿Y qué es lo que sabemos? Okay, vamos a darle más nombres a los ángulos. Entonces recuerden, teta es todo este ángulo. Entonces este va a ser teta. A este pequeño ángulo de aquí le vamos a llamar alfa. Y
Entonces este ángulo de acá le vamos a llamar beta. Aquí alfa más beta pues son 90 grados o pi medios. Vamos a jugar aquí con los ángulos. Beta es, si este es beta, está formado entre el rayo verde y este vector verde, este rayo negro vertical, entonces es lo mismo que si estuviera formado por esta misma prolongación del rayo vertical con la misma rayo verde. Por lo tanto, este de aquí también es beta, ese ángulo. ¿Para qué vamos a calcular eso? Pues por eso les digo que este problema está muy interesante, porque vamos a trabajar con muchas propiedades de las funciones trigonométricas. Ok, entonces si nos vamos a nuestro esquema original, bueno, de aquí lo vamos a sacar. Nuestro esquema original tenemos nuestro vector A, que está sumado con el vector B, y su resultante es el vector C. Y de acuerdo con este esquema, el ángulo que está formado entre el rayo rojo y el rayo verde es alfa. A este otro ángulo no le queda más que ser beta, ya que alfa más beta es 90, más este otro ángulo recto nos debe de sumar 180. ¿Qué es lo que conocemos? Esto, aunque por el dibujo no ayuda mucho, pero en realidad es un triángulo rectángulo. Y además del teorema de Pitágoras, ¿qué otra información podemos sacar de este triángulo rectángulo? Pues es una información referente a bueno, acá lo voy a poner, la magnitud de los catetos y la hipotenusa. Recuerden que esta línea azul, este vector azul tiene magnitud de 3, este vector rojo tiene magnitud de 4 y el vector verde tiene una magnitud de 5. Y como les digo, además de las propiedades, además del teorema de Pitágoras, pues nosotros vamos a obtener que estas relaciones trigonométricas, el coseno, que es el cateto adyacente entre la hipotenusa, va a ser 4/5 con respecto a alfa. El seno de alfa pues va a ser 3/5, y de igual manera con respecto a beta, el coseno de beta es 3/5 y el seno de beta son 4/5. Es el mismo triángulo rectángulo y están acomodados como que en cruz. Muy bien. ¿Eso para qué lo vamos a ocupar? Pues lo vamos a ocupar para estimar el seno por nuestra definición. Necesitamos el ángulo menor entre los dos vectores. Necesitamos calcular el seno de teta. Y acá, teta, recuerden que es todo este vector. Pero por construcción, no por construcción, por el acomodo de los
de los ángulos, teta va a ser igual a 90 grados, que es este cuadrante, más beta. 90 grados más beta. Eso es teta. Y pues vamos a calcular seno de teta. Por lo tanto, seno de teta sería seno de 90 más beta. Otra vez, como les digo, este ejercicio contiene muchísima información y en particular vamos a necesitar la propiedad de la suma de argumentos de la función seno. Por ejemplo, seno de no, vamos a ponerle otra variable, otra letra. Seno de x más y. Eso, esta es una propiedad que es igual a seno del primer ángulo, coseno del segundo ángulo, y más seno del segundo ángulo, coseno del primer ángulo. De una vez vamos a necesitar también la propiedad de el coseno de la suma de ángulos, y esto va a ser seno del primer ángulo, seno del segundo ángulo, menos coseno del primer ángulo, coseno del segundo ángulo. Entonces, en particular vamos a necesitar esta primera propiedad, el seno de la suma de ángulos, y sería seno por coseno de cada argumento. Por lo tanto, aquí tendríamos seno de 90 coseno de beta más sería seno de beta coseno de 90 o pi medios. Y pues necesitamos saber quiénes son estas cantidades, seno y coseno de pi medios. Eso ya lo tenemos dibujado acá. Serían estos dos valores. Entonces el seno de pi medios es 1, el coseno de pi medios es 0. Por lo tanto, pues esto es 1, esto es 0, y nuestro seno por lo tanto, seno de teta sería igual a coseno de beta, y coseno de beta lo acabamos de estimar acá arriba, serían 3/5. Por lo tanto, ¿dónde quedó esto? A por B, por definición, sería la magnitud de A, la magnitud de C, A por C, por el seno del ángulo y un vector unitario. En este caso, la magnitud de A son 4 unidades, la magnitud de C son 5 unidades, y el seno de teta lo acabamos de calcular, que son 3/5. Por 3/5, ahorita vamos a ver en qué dirección va, y por lo tanto nos resulta en 12 unidades. ¿En qué dirección va? Entonces volvemos a hacer la regla de la mano derecha. En este caso, nuevamente, la convención nos va a decir que A cruz C, vamos a poner el dedo meñique en la dirección de A, vamos a cerrar hacia abajo, porque ese es el ángulo menor, y por lo tanto el dedo pulgar apunta hacia adentro de la pantalla, que eso quiere decir que va en la dirección K negativo. Entonces
y por menos en la dirección K, o menos 12 unidades en la dirección K. Eso sería la respuesta del segundo problema. Y el tercer problema es, ¿dónde está el tercer problema? B cruce. Entonces eso lo vamos a poner aquí aquí. Entonces el tercer ejercicio es calcular B cruz C. Entonces nuevamente arreglamos los vectores en un sistema de referencia. El vector B apunta hacia arriba, C apunta hacia abajo, el ángulo menor entre ellos sería este ángulo de aquí. Nuevamente jugando con los ángulos, a este de ángulo de aquí le habíamos llamado alfa, y por lo tanto este ángulo que se forma aquí también sería alfa porque son opuestos por el vértice, son iguales, y este cuadrante mide 90, por lo tanto teta, ahora en este caso teta va a ser igual 90 más alfa. Ahora 90 más alfa. Y por lo tanto nuestro vector B cruz C pues va a ser la magnitud de B, la magnitud de C, seno de 90. En este caso la magnitud de B es 3, la magnitud de C es 5 y necesitamos calcular cuánto es seno de 90 más alfa. No vamos a necesitar esto. Ok, entonces esto sería seno del primero, coseno del segundo, más seno del segundo por coseno del primero. Y nuevamente coseno del pi medio son 90 es 0 y seno de 90 es 1. Por lo tanto aquí sobrevive coseno de alfa, y coseno de alfa también son 4/5. Yo creo que hice algo mal porque sale otra vez 12 unidades, y B cruz C, por la regla de la mano derecha, pues va a ser en la dirección apuntando hacia afuera del monitor, y sería la dirección K. Déjenme revisar si hice algo mal. Seno. Sale en la misma dirección, bueno, en la dirección opuesta. Ok, pues este sería el ejercicio, lo voy a revisar, en la parte número 3, porque se me hace que debe haber salido otro resultado. Pero bueno, en sí, pues más o menos el ejercicio que les voy a dejar de tarea, pues tiene que ver también con productos, pero ahora va a ser el producto punto, y van a realizar los mismos 3 ejercicios. Sería el A.B, A.C y B.C. Espero que hayan entendido. Déjenlo un poquito más grande para que se vea todo lo que realizamos.
A ver a ver si lo alcanzan a ver. Entonces, pues sería todo y nos vemos después. Hasta luego.